Instalación básica de un sistema neumático. En la instalación básica de un sistema neumático se puede observar tres etapas por las que pasa el aire. Y esas son, la primera, la producción, acondicionamiento y distribución del aire comprimido. Cuando nosotros decimos producción es qué nos produce el aire comprimido, ¿verdad? El acondicionamiento nos hace referencia a cómo tratamos este aire para que tengan unas condiciones, para que cumpla unas condiciones de trabajo, ¿sí? Y distribución, ya estamos hablando pues, ya cuando hemos comprimido el aire, lo hemos acondicionado, ¿verdad? Pues ya podemos darle permitir el paso a nuestro sistema neumático. Entonces, los elementos encargados de esto, ¿quiénes son? El compresor es el que me va a producir, por así decirlo, este aire comprimido, porque yo voy a tener aire, sí, voy a tener aire en un depósito, pero el compresor es el que se encarga de darle la presión deseada de trabajo, ¿cierto? El depósito es donde voy a almacenar este aire, ¿cierto? Una vez de que ya tenga la presión requerida de trabajo. La unidad de mantenimiento, como ya se los había mencionado antes, es la que me permite acondicionar este aire comprimido, ¿sí? ¿Cómo? Pues absorbiendo o reteniendo lo que son las partículas de agua, la humedad, y también las partículas de polvo o sedimentos que llegue a tener este aire. Y las tuberías de distribución es por donde va a recircular o va a pasar o se va a distribuir o va a circular nuestro aire comprimido, ¿sí? Entonces es la etapa A, producción, acondicionamiento y distribución del aire comprimido. La etapa B es la utilización ya del aire comprimido. Es decir, ¿para qué yo voy a utilizar este aire comprimido? Entonces, se va a utilizar para activar actuadores neumáticos que pueden ser o cilindros o motores neumáticos, ¿sí? Los actuadores neumáticos son los elementos finales de nuestros sistemas neumáticos. Ellos pueden ser cilindros, en este caso vamos a manejar o trabajar mucho con lo que son cilindros neumáticos, ¿sí? De simple efecto, doble efecto, y los motores neumáticos, ¿sí? Pero pues más que todo es con cilindros que nosotros vamos a trabajar. Y nuestra última etapa, ¿sí? Dígame. Si existe diferencia entre la presión cuando el compresor está completamente cargado a la presión cuando él está llegando al punto de descarga, porque ellos, por ejemplo, se cargan, Sí, funcionan, vuelven a cargarse. Cuando él está llegando a ese sí, punto de descarga, la presión cambia, la presión del aire, la salida, no sigue igual. sí, sí, claro. El compresor, ¿cuál es la función del compresor? Comprimirme el aire, ¿sí? Es decir, darle al aire una presión determinada de trabajo, ¿sí? Entonces, el compresor, ¿qué es lo que hace? Él vela y va a haber un sistema, digamos, como de seguridad, no, de seguridad no, va a haber un sistema que lo que me permite decirle, o sea, tengo el aire en el depósito, ¿sí? Y el aire tiene cierta presión, va a estar midiéndose la presión constantemente. Cuando veamos que esta presión disminuye, ¿por qué? Porque van a haber pérdidas, ¿verdad? La presión va a bajar. Entonces, llegará un momento en que esta presión me activa un presóstato, es decir, un circuito, ¿sí? Como un interruptor, y lo que le va a decir es como que, uy, se bajó la presión, cierro el circuito, enciendo el compresor, y el compresor empieza a trabajar. ¿Qué pasó? Llegó a la presión deseada. Entonces, ¿qué hace el presóstato? El presóstato dice, uy, ya alcanzó la presión de trabajo, vamos a abrir el circuito, ¡puf! Se abre el interruptor e interrumpe la energía al compresor y el compresor se apaga, ¿sí? Entonces, si hay una estrecha relación o una diferencia, claro, porque se están mirando la presión de depósito, por así decirlo, con la presión de salida, ¿sí? Que va a tener el aire de este depósito. Si nosotros vemos que hay una diferencia de esta presión, es decir, una disminución, porque lo lógico es de que la presión disminuya, no aumente, ¿verdad? Porque pues, por las pérdidas hay una disminución de la presión, entonces el compresor acciona, se enciende y me va a regular esta presión. Entonces, me decía, hay una relación entre la presión de trabajo con la presión de salida, ¿era lo que usted me decía? Yo preguntaba, pues, la presión como tal cuando él tiene el compresor prendido a cuando está apagado, que son exactamente iguales. Recordemos que ¿cómo está conformado un compresor? Es un motor, ¿verdad? Es Sí, un motor, es un motor que, digamos, a nivel mecánico, va a tener una estructura interna que es lo que me va a permitir
de que cuando el motor trabaje me comprima el aire, ¿sí? El motor no entiende la presión. O sea, el motor trabaja, él trabaja pero él no entiende o él no sabe de que él está trabajando para comprimir o sea, el motor no trabaja bajo una variable de presión, no. El accionar del motor lo que él detecta es de que por medio de un circuito, lo que es un presóstato, ¿sí? El presóstato es un circuito normalmente abierto, normalmente cerrado, es como un interruptor, ¿sí? De que cuando él sí mide la presión y ve que la presión de pronto se cayó o está por debajo de la nominal, entonces él me va a cerrar el circuito. Pero digamos que el compresor como tal le es indiferente la presión. Sí, él cumple su trabajo desde que me enciendo, trabajo, me apago, listo. ¿Sí? Quien se encarga de este control o regular o manejar esta estrecha relación entre una presión deseada y una presión de salida es el presóstato como tal. ¿Sí? Que es mi circuito que me va a encender o apagar el compresor. ¿Sí? En los depósitos, ¿cuáles son los depósitos? Si ustedes ven la imagen ahí, si ven esta imagen, el mouse se me perdió acá, si ven esta imagen, este es el depósito, ¿sí? Este de acá es el depósito. Si ustedes pueden ver, el depósito tiene 2 manómetros, ¿verdad? Para mirar la presión interna del aire comprimido que tiene. Tiene acá, esto que ven acá, es una válvula de alivio, ¿sí? ¿Qué función cumplen las válvulas de alivio? Las válvulas de alivio son válvulas mecánicas que constan de un resorte, ¿verdad? Ustedes lo pueden regular o lo pueden calibrar de tal manera que cuando en el depósito se alcanza una presión o se supera la presión nominal, la válvula se me abre, ¡pah! Y me permite que escape o salga el aire por ahí. ¿Es como seguridad? Sí, es de seguridad. La pueden ver fácilmente en las ollas de presión. Las ollas de presión a las que ustedes montan las lentejitas, el almuerzo, la carne, cuando empieza a pitar, esa es una válvula de alivio, ¿sí? Cuando alcanza una presión nominal, la válvula se abre. ¿Qué significa esto? Que la presión interna del depósito supera la constante, la fuerza de resistencia o la fuerza contraria que le proporciona el resorte que tiene esa válvula y permite abrirla y escapar el aire. ¿Con qué propósito? Pues que se llama válvula de alivio o válvula de alivio, con tal de bajar la presión que tenemos acumulada en el depósito para evitar de que pues, el depósito explote, ¿sí? Esa es la función de las válvulas de alivio. Si no estoy mal, esto también las tienen los transformadores de luz, los que están en los postes. ¿Válvulas de alivio? Sí, porque ellos tienen por dentro un aceite, el que sirve para... sí, de refrigerante. Sí, ellos poseen una... Pero bueno, eso es para determinados tipos de transformadores. Esos que se dice son los transformadores bañados en aceite, cuya función el aceite es refrigerar, sí, refrigerar para que el transformador no se caliente tanto. Pero sí, ellos también los poseen. Por eso que le pregunté, se me extrañó, porque un transformador, válvula de alivio, más que todo es para ese tipo de transformadores, los de aceite. Pero, no es como tal una válvula de alivio lo que tienen estos transformadores. Lo que ellos tienen es que aquí también la vemos nosotros, una válvula de purga, ¿sí? Ahí en la gráfica, en esta gráfica del depósito, ustedes ven un elemento en la parte inferior, ¿verdad? Como un rectángulo. Este rectángulo lo que me representa a mí es una válvula de purga. Dirán ustedes, ¿cómo hace una válvula de purga? ¿Qué hace? Pues la palabra lo dice, purgar, me permite extraer. ¿Y qué yo voy a extraer de ahí? Voy a extraer partículas de agua que se me han condensado y se me han precipitado en el fondo del depósito, ¿sí? Entonces, esa válvula lo que me permite es, cuando yo la abro, sacar el agua que se encuentra en el depósito, ¿sí? Luego vemos, después del depósito, vemos lo que yo les decía que eran como 2 cilindros, es nuestra unidad de mantenimiento, que está conformada por un manómetro que me permite mirar la presión que está pasando por ese punto. Tenemos una unidad, un compartimiento para el aceite que me va a lubricar mi sistema,
y otro compartimiento, otro cilindro en el que va a caer o se va a atrapar las partículas de agua, ¿sí? Porque ahí hay un filtro, las partículas de agua que se van a condensar, ¿verdad? Entonces, una labor de mantenimiento para estos sistemas neumáticos es ir a revisar los manómetros, a ver si está trabajando con la presión de trabajo requerida, ir a revisar las uniones de que no tengan fugas, ir a revisar las mangueras de que no tengan, que no estén picadas, de que no se hayan roto, que no estén quebradas o que se estén cristalizando. Es revisar la unidad de mantenimiento para mirar si la presión que está pasando en ese, o la presión en ese punto es la SA, ir a mirar cómo está la parte de lubricación, si todavía tiene lubricante de aceite, y ir a revisar la trampa de condensados para mirar si el recipiente ya se llenó, ¿sí? Con el agua que ha atrapado de nuestro aire comprimido del sistema. ¿Listo? Luego vemos otro elemento que le sigue a continuación, que es este de acá. Esta es una válvula distribuidora. La válvula, ¿cuál es la función de estas válvulas? Las válvulas son interruptores, ¿sí? Tienen diferentes tipos de accionamiento. Hay unos tipo Z u hongo, que son los pulsadores, hay unas por palanca, hay unas por pedal, hay unas por rodillo, ¿sí? Tienen diferentes tipos de accionamiento, y ellas lo que hacen es que a lo que yo las activo, las presiono o les genero, o les doy una señal, porque incluso hay válvulas distribuidoras con solenoide, ¿sí? O válvulas distribuidoras hidráulicas que se mantienen mediante una presión hidráulica. Cuando yo acciono estas válvulas, ellas me van a cambiar de estado, ¿sí? Entonces, si es una válvula normalmente abierta, significa que en su estado inicial no me va a permitir pasar el aire comprimido. Y si yo le cambio de estado, o de posición, puede ser que ella en la otra posición sí me permita pasar el aire comprimido. Entonces es un interruptor, en pocas palabras, esas válvulas distribuidoras. Y el elemento final, que es el que ustedes ven acá, al final, es un cilindro neumático. En este caso es un cilindro de simple efecto con retorno por muelle, que ustedes lo pueden ver, digamos, ¿qué aplicación tiene? Pues imagínense que este cilindro neumático, el vástago, la parte que sobresale, esa parte de acá arriba, va a ir conectado, yo qué sé, a un pistón, va a ir conectado a una prensa, me va a accionar una prensa, o me va a tirar otro. Bueno, es un vástago, es un eje que me va, en pocas palabras, me va a entregar un trabajo mecánico, ¿sí? Bueno. La última etapa que se me olvidó mencionar es la del control del aire comprimido, que es, ya lo mencioné, ya se los expliqué, que es por las válvulas. Las válvulas hacen la función de interruptores.